nuestra total atención. Y nuevamente volvemos a reiterar que aquellos que tengan el celular encendido se sirvan a apagarlo, ponerlo en modo avión, de tal manera que no esté sonando durante la prédica. Voy a invitar a mi hermano Jared. Gracias, gracias. Buenos días, hermanos, con cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos estar juntos aquí en este tiempo de lectura y reflexión en la palabra del Señor. Así que vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe en esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, por tenernos aquí hoy. Aún a pesar que tenemos algunas dificultades, Señor, para el local, pero aún así, Señor, podemos juntarnos con mis hermanos deseosos de no solo disfrutar la comunión unos con otros, sino también de reflexionar juntos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Guíanos en esta mañana, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al final, hermanos, del libro de Hechos de los Apóstoles, así que vamos a tener nuestras Biblias abiertas ahí en esa parte. Si ustedes tuvieran la oportunidad de poner, no sé si ustedes han hecho este ejercicio, bueno, yo recuerdo este ejercicio que hicieron conmigo en la escuela, un maestro, que nos hacían escribir una historia y la historia no tenía ningún tema, ningún título. Entonces, al final de escribir la historia, nos pedían a cada uno que nosotros pongamos un tema de la historia escrita. Entonces, la misma historia que escribíamos en todo el aula con los compañeros, al final terminábamos cada uno escribiendo un tema distinto, pero más o menos el ejercicio en esta mañana es si tuvieras tú que poner un título al final del libro de los Hechos, ¿cuál sería? Estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 28, y estamos a partir del versículo 17 hasta el versículo 31. Y por favor, no quiero que se dejen guiar por el título que está ahí en nuestras Biblias Reina Valera, que dice Pablo predica en Roma. Pero si ustedes quisieran dar un título al final de esta historia, de este libro, ¿cuál sería ese título? A ver, ¿qué piensan? Porque esta es una gran historia, empieza en el capítulo 1, bueno, literariamente empieza en el capítulo 1, pero esta historia empieza con el Evangelio. Recuerdan ustedes que el que escribe es el evangelista Lucas. Entonces él escribe el Evangelio y escribe la historia. Pero ¿cuál sería el final? Porque, a ver, vamos pensando un poco más. Dice, versículo 31. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Como que no hay un final, ¿no? Pero si ustedes pudieran un título a esta historia final, ¿cuál sería? A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo lo pusieran? A ver, hermana. Ya, bueno, ahí está una posibilidad. Mira, nosotros hemos estudiado todo el libro de los Hechos y hoy vamos a hacer un repaso muy general y vamos a estar listos ahí con nuestra Biblia para ir paso a paso. Pero llegamos al final y claro, el título dice Pablo predica en Roma. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el versículo 14, miren ustedes en su Biblia, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos, ¿a dónde dice? A Roma. Mira, a Roma. Pablo llega a Roma y después no sabemos qué es lo que ocurrió después del versículo 31, aunque yo después les voy a dar algunas ideas sobre las posibles finales. Pero Pablo, el apóstol, está en Roma. Ahora, quiero que vayan capítulos atrás, capítulo 19, y lean el versículo 21. Y díganme ustedes,
¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? Voy a leer el texto. Dice, pasadas estas cosas, versículo 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me era necesario ver también, ¿a dónde dice? A Roma. Y llegamos al capítulo 28, versículo 14, y Pablo está en Roma. Ahora sí tenemos el cuadro completo. ¿Cuál sería el título de esta historia? Todavía estamos ahí, a punto. Pablo tiene el deseo de ir a Roma. Y han pasado muchas cosas en el trayecto y llegamos al capítulo 28 y Pablo efectivamente está en Roma. Si pusiéramos un título, yo pondría algo así como un sueño realizado. ¿No? ¿No les parece? Pablo tiene la intención de ir y después Dios le confirma. Él tiene la intención de ir a Roma y llega a Roma. Un sueño realizado. Ahora, cuando pensamos en el apóstol Pablo, en su sueño realizado, aunque yo les voy a animar conforme vayamos reflexionando en esta historia de este sueño realizado, cómo a pesar que el escritor Lucas se centra en el apóstol Pablo desde el capítulo 13 en adelante, el personaje más importante en esta historia increíble de los capítulos 13 hasta el final del Hechos de los Apóstoles es el apóstol Pablo. Nos vamos a dar cuenta quién está detrás de esta historia. ¿Quién está detrás de este sueño enorme? En este caso del apóstol Pablo. Entonces, un sueño realizado. Ahora, hagan memoria en esta mañana. ¿Ustedes han cumplido sus sueños? ¿Tienen sueños realizados? ¿O todavía están esperando la otra pandemia? ¿Tienen ustedes sueños en la vida? Saben que cuando yo era muy adolescente, yo era fanático de Roberto Carlos, no el cantante, sino del jugador brasilero. Y él acostumbraba en su look no usar cabello. Entonces yo no usaba cabello, creo que hasta los 20 años me parece, si me equivoco, no usaba cabello, era todo rapado, como Nelson. Nos rapábamos igual, ¿no? Pero yo tenía un sueño, yo quería ser un futbolista profesional. Quería ser un futbolista, ese era mi sueño de adolescente, de niño casi. Y claro, ustedes me ven acá y ese sueño pues para nada, ¿no? No hay nada de realización, me han cambiado la cadera, ya estoy envejeciendo, ya y todo. Solamente Paolo Guerrero puede jugar hasta los 40. En César Vallejo, obviamente, ¿no? No solo ahí. Pero ¿cuáles son tus sueños? ¿Se han realizado tus sueños? ¿Qué sueños tienes? Los adolescentes empezamos a gestar imágenes de lo que vemos en el futuro y vemos como sueños y tal vez como padres también tenemos sueños. Yo tengo sueños junto con mi esposa, con mis hijos. Yo sueño con mis hijos de una manera y creo que todos tenemos algún tipo de sueño en la vida. Todos. Estamos involucrados en algún deseo de lo que nosotros queremos y cómo nos vemos en el futuro. Pero saben, hermanos, cuando nosotros pensamos desde una perspectiva cristiana, los sueños, los deseos de la vida, este ejemplo que vamos a ver aquí con el apóstol Pablo, realmente nos debe llevar a una autoevaluación de lo que nosotros deseamos en esta vida, de lo que tú más deseas hacer en esta vida. Si tú le preguntas, por ejemplo, a Javier Milei, presidente de Argentina, ¿cuál es su sueño de Javier? ¿Cuál es su sueño? Ver una Argentina, bueno, le dice un montón de veces, ver una Argentina libre, ¿no? Y próspera. Ese es el sueño. Hay una presentadora argentina, muy amiga de Javier Milei, una mujer muy de avanzada edad, y ella cuando habla con Javier Milei, le dice, ella le gustaría ver a su Argentina prosperando, ¿no? Y toda esa imagen. ¿Saben que si nosotros empezamos a ver toda nuestra Latinoamérica, cada país, cada cultura, todos tenemos anhelos y sueños?
Javier Milei tiene un sueño. Los políticos socialistas de izquierda también tienen un sueño para nuestra Latinoamérica. Y ahí estamos nosotros los cristianos, inmersos en medio de tantos otros sueños que existen en la vida y que luchan para conseguir que se haga realidad. En medio de todo eso, uno se pregunta, los sueños que yo tengo en esta vida como creyente, ¿son sueños realmente que Dios las va a aprobar? ¿Son sueños que realmente Dios te va a ayudar? ¿O son sueños tan lejanos de la voluntad de Dios? Y ahí nos vamos a la historia del apóstol Pablo al final de este capítulo, porque él tiene un sueño que cumplir, tiene un deseo de ir a Roma y ahora está en Roma. Pero nosotros hemos estudiado por meses lo que pasó en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó el apóstol Pablo para cumplir en un sentido su sueño? ¿Qué le pasó durante todo el trayecto? A ver, nombramos. ¿Qué le pasó? Cárcel, azotes, obstáculos, naufragios, hambre, persecución y todo eso, y sumado todo lo que nos podemos imaginar lo que ocurrió durante todo el trayecto. ¿Saben? Créanme que si yo tuviera un sueño así, mejor me olvido de ese sueño. No me gustaría ir, pero ni un kilómetro. Y eso es muchas veces que tenemos que enfrentar en nuestra vida como creyentes, cuando anhelamos algo, pero en el camino empiezan las dificultades, empiezan los problemas y decimos, no es el sueño que yo he deseado en esta vida. Creo que estoy equivocado y posiblemente hay que regresar y volver a replantear otra vez el asunto. Pero lo primero que vamos a ver sobre este sueño realizado es que Pablo sí, claro, tiene un sueño, pero es un sueño junto al plan de Dios. Miren, veamos esto. ¿Cuál es el plan de Dios? Y esta es otra manera cuando nosotros leemos, hermanos, el libro de los Hechos, especialmente historia, como este libro, acostumbrémonos a no a ver tanto al personaje, sino lo que Dios está haciendo detrás de este personaje. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Aquí vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Todos en su Biblia. Capítulo 1. Capítulo 1, el libro de los Hechos. El libro empieza sencillamente diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Y empieza su historia en el libro de los Hechos. Lo que está diciendo sencillamente Lucas es que cuando escribe este segundo tratado, lo que le está diciendo es, mira, yo escribí un evangelio donde Jesús estaba actuando, haciendo, y ahora les voy a escribir una historia donde Jesús sigue actuando. Y ahí estamos nosotros. Por eso es que cuando yo les dije hace un momento, cuando veamos la historia del apóstol Pablo, nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Saben cuán importante, hermanos, es tener este discernimiento espiritual en nuestra vida como creyentes? ¿Saben por qué? Porque tú y yo podemos terminar corriendo una ola de la vida donde Dios no está. Yo creo que el libro de los Hechos es un escrito que nos invita a subirnos a la ola de Dios, a lo que Dios está haciendo. Y esto es tan elemental en la vida cristiana. Cuidado con correr la vida cristiana sin Cristo y sin sus planes. El libro de los Hechos empieza diciendo lo que Jesús va a seguir haciendo, pero obviamente a través de la iglesia. Capítulo 2, el nacimiento de la iglesia, por medio de la guía del Espíritu Santo, empieza de ese modo diciendo, ahora, ¿cómo Jesús va a seguir actuando? Pero hay una pregunta de los discípulos. Versículo 6. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿quién encontró la pregunta? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
¿Qué es lo que les está preguntando los discípulos? Los discípulos están cerca de Jesús. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo vas a restaurar? ¿Y cómo lo responde Jesús? Versículo 8. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán, ¿qué dice? Testigos. Jesús no responde la pregunta como la están planteando, ¿cuándo vas a hacerlo? Sino cómo va a venir el reino. Jesús lo responde, pero no en un cuándo, sino cómo va a venir el reino. Y tiene que ver con la participación de la iglesia, con la predicación del evangelio, de cómo va a venir ese reino. Y ahora, miren ustedes, regresamos al capítulo 28. ¿Y qué predicaba el apóstol Pablo, según el versículo 31? ¿Qué predicaba? Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, al final, Pablo está en Roma. ¿De quién es el plan? Finalmente. ¿De quién es el sueño? Del Señor. Qué bendición de caminar en esta vida haciendo planes en un sentido, teniendo sueños, pero acorde al sueño de Dios. No hay mayor ventaja y beneficio en esta vida, mis queridos hermanos, amigos que nos visitan hoy, de caminar en esta vida y tener tus sueños conforme al gran sueño de Dios. Y el gran sueño de Dios es que su reino crezca, avance. Y por eso es que Jesús les dice, yo les voy a decir cómo va a venir este reino, ustedes me serán testigos por medio del evangelio, por medio de la predicación del evangelio. Y este sueño es un sueño cumplido, llega al versículo 30 que acabamos de leer, versículo 31. Y es acorde con lo que Dios está haciendo. En otras palabras, Dios usó a Pablo para que el cumplimiento de su plan, para que su plan pueda realizarse. Dios está usando a Pablo. Miren qué distinto es esto. Una cosa distinta es que Dios esté usándonos en esta vida. Y otra cosa muy distinta, entre comillas, en que nosotros creemos que usamos a Dios. Una visión distinta de la vida. Saben, hoy en día se habla mucho acerca de la poscristiandad, especialmente en Europa, Estados Unidos, y tal vez América Latina está en ese camino, hablando de poscristiandad, es decir, hay un tipo de creyente hoy en día que circula en las congregaciones, en las iglesias cristianas, evangélicas como las nuestras, donde ellos están muy decididos a hacer y cumplir sus planes. Y Dios, sencillamente, es un accesorio en el gran plan que ellos tienen. Ese tipo de cristianismo está cada vez más fluyendo en la vida de las congregaciones. Pero qué irónico, porque ni siquiera podemos usarlo a Dios. Creemos que podemos usar a Dios, pero no es así. Pero sin embargo, el apóstol Pablo está dispuesto a ser usado por Dios, es decir, Dios lo va a usar ahí en el ministerio, y él, todo lo que él concibe en su vida, como el plan de irse a Roma, porque él no está queriendo ir a Roma, qué sé yo, a dar una vuelta por el circo, ¿no? El circo romano. Él no quiere hacer un tour por allá. Él tenía su plan, ¿no? Él tenía un plan. Obviamente, cuando nosotros leemos la carta a los romanos, Pablo dice, es mi deseo de ir a ustedes. Pero ya estaba escribiendo el evangelio. Es mi deseo ir a ustedes. Él había escrito el evangelio. Es decir, lo que Pablo está concibiendo sencillamente, el trayecto de su vida, es sencillamente un compromiso decidido por la causa del reino del Señor. Pablo está decidido con eso. Entonces,
Ahora preguntémonos nosotros en esta mañana. Tu vida, lo que sueñas, lo que planeas, ¿está comprometido con el reino de Dios? ¿Está comprometido realmente con lo que Dios está haciendo en este mundo? ¿Está comprometido realmente con lo que Dios está haciendo? Este es crucial en nuestra vida como creyentes. No podemos andar en la vida, mis queridos hermanos, haciendo planes y planes y planes y planes. Y Dios queda en último lugar. ¿Saben lo terrible que es esto? ¿Saben lo terrible que es esto? Y la mentira que nosotros nos comemos como creyentes. Lean nada más lo que dice Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago? Capítulo 4, capítulo 5. Ay de aquellos que dicen yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o sea, vas a planear toda tu vida, inclusive dentro del plan está la ganancia, o sea, hasta ya planeó lo que va a ganar. Y a veces de broma decimos algunos creyentes, ya inclusive le están gastando. Todavía no han ganado, pero ya le están gastando. Y Santiago le dice, cuando no saben qué será mañana. Qué locura de la vida. Qué locura de la vida querer vivir planeando y dejamos a Dios a un costado. Cuando no saben lo que va a ser mañana, porque nuestra vida, dice Santiago, es como la neblina, que está aquí y pasa allá. En vez de eso debemos decir, si Dios quiere, ¿ya? Si Dios quiere, haremos tal cosa. Soñar junto con los deseos de Dios es nuestro llamado. Cuando tú y yo hemos conocido el Evangelio, como el apóstol Pablo, como los creyentes del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, nace la iglesia. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, hermanos, los deseos y los sueños de Dios nos deben quitar el sueño en la vida. Porque debe ser lo que más deberíamos anhelar. Sea lo que nosotros estemos haciendo, sea lo que estás haciendo en la vida, sea la edad que tengas en Cristo, lo que sea, estás en tu trabajo, en la familia, lo que sea, los planes de Dios, los deseos de Dios deben ser lo que consumen nuestro diario vivir. ¿Cuánto cambiaría nuestra forma de ser y de iglesia, de creyente, si nosotros haríamos esto? Ahora, con esto no les estoy diciendo que esto les va a ir fabuloso en la vida, les va a ir bien el negocio, van a hacer una empresa o todo va a ir bien. No, miren nada más el apóstol Pablo. Hace poco estaba pasando un naufragio. Hace poco estaba casi al borde de la muerte y todavía no he llegado al tema de la muerte, voy a llegar a eso. Y posiblemente nos vamos a desanimar. Saben que yo no quiero mejor los planes de Dios. No quiero porque eso nos puede costar. Eso fue las palabras que le dijeron a Policarpo, un creyente del siglo II. Estaban persiguiendo a los creyentes, lo capturan a él. Y están en la hoguera y le dicen, niega a Cristo y te dejamos vivir. Y él dijo estas palabras que siempre lo repetimos. Creo que tenía más de 80 años y decía, toda mi vida, Cristo nunca me ha fallado. Hoy no le voy a fallar yo. Y él murió como un mártir, siglo II, la historia de Policarpo. Mire, entonces, hermanos, cuando pensamos en este sueño realizado, la primera cosa que nosotros observamos en el apóstol Pablo, tal como vemos, como ya acabamos de ver algunos pasajes, cómo este sueño fue un sueño que se realizó junto y previamente al gran plan de Dios que va desarrollándose. Ahora la segunda cosa que ahora vamos a ver es, ¿cuál realmente es el sueño de Dios, el plan de Dios? Que debería orientar cualquier deseo y plan o cuestiones que nosotros tenemos en nuestra vida. Es bueno saber cuál es el plan de Dios. Y otra vez vamos a regresar al capítulo 1, versículo 8, cuando dice, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios, es decir, el deseo de Dios, desde como ha venido desarrollando su propia historia, y aquí con el Evangelio empieza en Jerusalén,
Recuerden ustedes lo que dijo el Señor Jesús más o menos a la mitad del Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús dice, me es necesario ir a Jerusalén. Y estamos hablando de la mitad del Evangelio con la idea de que Jesús iba a morir. Pero ahora Pablo en el libro de los Hechos dice, ahora me es necesario ir a Roma. Miren ustedes cómo giran los dos libros. El Evangelio es como un imán hacia Jerusalén, porque ahí Jesús tenía que morir y ahí tenía que resucitar. Pero el libro de los Hechos ya no es hacia adentro, sino es hacia afuera, porque Pablo desea ir a Roma, y ahorita vamos a ver todas las intencionalidades que Dios tiene. Entonces, el Evangelio, la venida del reino, no estaba suscrito solamente a Israel, como los propios judíos lo parecían entender, sino a todo el mundo. Miren nada más lo que está pasando al final del libro de los Hechos cuando dice, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. ¿Dónde? En el mismo Roma. La predicación continuaba y seguía, porque el Evangelio no tiene barreras geográficas. Sencillamente no las tiene. No hay barreras geográficas. Y ese es uno de los asuntos que el escritor Lucas quiere marcarlo tanto del Evangelio hacia el libro su libro de historia. Quiere marcar que el Evangelio no tiene barreras y no los va a tener, porque sencillamente este siempre ha sido el sueño de Dios. El sueño de Dios nunca ha sido solamente centrado en Jerusalén o en los judíos. Solamente vayamos a la Biblia. Capítulo 1 del libro de Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, están ahí, Dios les crea a su imagen y semejanza. Y parte de los mandamientos que Dios les da, vayan y multiplíquense, es decir, que las imágenes de Dios cubran este mundo. Dios siempre ha deseado que su imagen, que su presencia esté presente en este mundo, pero ustedes conocen la caída. Pero a pesar de la caída, Dios llama a un hombre, Génesis capítulo 12, y aquí tenemos la historia de Abraham, y dentro de la historia de Abraham, Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones, y con ese fin Dios llama a Israel como un pueblo único, étnico, para yo creo que es ser el modelo de salvación que Dios va a efectuar en toda la humanidad. Así llegamos a la tierra prometida. Y cuando llegamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús les dice a sus discípulos, vayan y prediquen ¿a quiénes? A todas las naciones. Vayan y prediquen a todas las naciones. Ese siempre ha sido el deseo de Dios, que el Evangelio se extienda hacia todo el mundo, sin ningún impedimento. Vayan y prediquen a todos. Pero esto es lo que no entendían los judíos. Miren ustedes capítulo 28, final de Hechos, versículo 28, cuando dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron aplaudiendo lo que Pablo dijo. No, se molestaron. ¿Por qué? Porque ellos habían comprendido históricamente una separación entre lo que ellos son, Israel, y el resto. Pero sin embargo, el plan de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad. Y por eso es lo que ha hecho lo que ha hecho. Por eso es que viene diciendo a sus discípulos, y ahora los discípulos que siguen a Cristo, ahora ellos van a extender este evangelio hacia el resto del mundo. Pero todavía no es nada, entendido esto. Miren ustedes, vamos a los primeros capítulos del libro de los Hechos. Mira lo que está haciendo el evangelista Lucas en esta historia. Los primeros capítulos que nosotros tenemos en el libro de los Hechos, todo se desarrolla en Jerusalén. Todo, absolutamente todo. Capítulo 6, capítulo 7, nosotros llegamos al capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos al evangelista Felipe, o Esteban, y Felipe
él está decidido a llevar el evangelio a otros lados. Llega a Samaria, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Llega a Samaria. Inmediatamente se cruza con un etíope, un gentil. Este es algo raro en la historia, sabiendo que Felipe es un judío. Llega la historia del etíope. Capítulo 9, encontramos la conversión del apóstol Pablo. Y cuando se convierte el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mira lo que Dios está haciendo. Dios está guiando su plan. Termina el capítulo 9 con el versículo 43 y dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Está hablando ahora la historia de Pedro. Pedro se queda en la casa de un curtidor, un lugar que jamás un judío se quedaría, pero él se queda ahí. Un lugar inmundo desde la perspectiva judía. Un lugar inmundo, un lugar capaz de contaminarlo espiritualmente, religiosamente, pero Pedro se queda ahí en casa. Y el capítulo 10 es, para redondear la historia, Pedro ¿con quién tiene el encuentro? ¿Con quién? Con un inmundo, Cornelio, con un gentil. Porque para un judío eso era un gentil, un inmundo. Pero mira lo que Dios está haciendo, va preparando. Y llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos y tenemos el primer viaje misionero desde Antioquía al norte de Jerusalén, fuera de la Tierra Santa. Dios guía al primer equipo misionero para ir ¿hacia dónde? Para predicar ¿hacia dónde? Para predicar al mundo greco-romano. Y empieza toda la travesía y llegamos al final del del libro de los Hechos, el capítulo 28, justamente en Roma, el corazón del mundo de aquel entonces. Ese siempre ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es un plan universal. Es un plan que va mucho más allá, muchísimo más allá. Su reino es un reino que va avanzando de a pocos, y de ese modo, cuando nosotros hacemos un poco de historia, hermanos, cuando hemos hecho bastante historia aquí de cómo realmente ha sido el plan de Dios desde un comienzo, y de ese modo, mira, llegó el evangelio al corazón de Roma. Y Pablo está comprometido con este sueño, el sueño de Dios, que todo el mundo venga al arrepentimiento. Y todo lo que él hace, siendo un hombre que haciendo carpas, haciendo lo que sea, cualquier trabajo, lo que sea en esta vida, pero él está comprometido con el plan de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes debemos tener el mismo compromiso, porque nosotros no somos de este mundo, somos pasajeros, estamos de pasadita, y mientras estamos de paso, nuestro compromiso es con la extensión del evangelio, con el reino de Dios. Miren, los creyentes en la historia lo comprendieron de este modo, sea en la manera como ha venido el evangelio, por ejemplo, a Latinoamérica. ¿Cuándo llegó el evangelio a Latinoamérica? ¿Cuándo llegó el evangelio? Llegó con el predicador Cristóbal Colón. Con él llegó. Y ustedes dirán, ¿pero el predicador Cristóbal Colón? Porque normalmente en otros libros de historia, la que estudiamos en nuestros colegios estatales, particulares también, por lo general, en Perú es, claro, Cristóbal Colón es un gran conquistador, pero Cristóbal Colón se entendía a sí mismo como un misionero, que iba a traer el evangelio y a convertir a la gente que encontraba en el otro mundo. Y llegó este evangelio a América Latina, siglo XV, obviamente con una versión católico-romana, que si nosotros hacemos un rastreo histórico, es más una cultura católica romana
española la que llegó a nuestro continente. Muy lejos del evangelio, la cultura evangélica, por así decirlo, la cultura evangélica del Nuevo Testamento. Pero llegó el evangelio acá. Pero también el evangelio llegó de otras maneras, por los protestantes, siglo XIX. Y tenemos la primera incursión del evangelio, hablando acerca del movimiento de los hermanos libres, tenemos Argentina, uno de los lugares, donde llegó el evangelio, al norte de Argentina, desde Europa, si no más me equivoco. El evangelio empezó a llegar y así llegamos al siglo XX. Y tenemos ahí a la familia que nosotros conocemos muy bien, la familia Elliot, cómo llegaron, cómo trajeron el evangelio, cómo llegó al Perú, cómo llegó a nuestra costa, a nuestra sierra, y cómo llegó a nuestra selva, y cómo llegó a mi casa el evangelio. Porque mis padres se convirtieron con los Elliot, cuando eran muy pequeños, se convirtieron con el evangelio ahí. ¿Cómo ese evangelio llegó? Mira, cómo llegó el evangelio a mi casa, cómo el evangelio llegó a tu casa, a la tuya. ¿Cómo llegó ese evangelio? Por gente comprometida con el reino de Dios. Hermanos, entonces nosotros estamos en esa misma línea de estar comprometidos con el reino de Dios. Nosotros como iglesia no podemos hacer menos que estar en los planes del Señor, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo. Entonces, ahora estamos aquí, sentados en esta mañana, pensando y reflexionando cuál es el sueño de Dios. Ahora yo les he dado una descripción de lo que es el sueño de Dios, desde Génesis hasta el final, hasta aquí, el libro de los Hechos. Y he hecho una trayectoria desde el libro de los Hechos, el versículo 31, el último, que no hay un cierre, y les he hecho una trayectoria hasta nuestra América Latina, de cómo llegó el evangelio y cómo llegó a nuestra casa. Entonces, nosotros tenemos que seguir escribiendo las páginas del libro de los Hechos. Tenemos que comprometernos. Tenemos que estar comprometidos con la predicación del evangelio, con este sueño, el gran sueño del Señor. Entonces, otra vez, hermanos, usted de repente se estará preguntando, entonces ¿será malo que yo pueda tener un plan educativo, un plan de negocio, un plan de, de viaje, de todo? ¿Está mal hacer esas cosas? Tenemos que usar el lenguaje de Santiago, si el Señor quiere. Es decir, nosotros tenemos que incluir a Dios en lo que nosotros deseamos hacer. Tenemos que incluir a Dios. Porque saben, hermanos, es la única manera de enfrentar los fracasos en la vida o los obstáculos en la vida. Miren nada más al apóstol Pablo. Le iban a matar acá, le amenazaron acá, le azotaron acá, le metieron en una cárcel. Un ángel tuvo que venir y sacarlo y estaba casi por morir de hambre. Una serie de obstáculos, pero ¿saben lo que le hacía estar firme? Es que lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Y nosotros somos llamados a caminar de ese modo en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos que, y yo diría de una manera figurada, tenemos que convertirlo a las cosas que nosotros hacemos. Porque saben, hermanos, muchos planes que nosotros hacemos en la vida diaria, aun a pesar que pueden estar dentro del ministerio, saben, puede estar lejos de los planes de Dios. Y este será lo más terrible. Y mucha gente puede hacer cosas para Dios, pero no dentro de los planes del Señor. ¿Y saben lo que van a decir esta gente cuando estén en la presencia del Señor? Le van a decir, Señor, pero yo hice cosas para ti. Yo hice milagros, hice estas cosas. ¿Y qué dice el Señor? Yo no te conozco. Muchos de nosotros, nuestros hijos especialmente, crecen en una cultura cristiana. Crecen influenciados por la iglesia, por las reuniones de la iglesia, por la vida de la iglesia. Yo ruego que nuestros hijos tengan un encuentro personal con el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Lo más triste va a ser
que tal vez muchos de nuestros hijos que han crecido en una cultura cristiana y saben orar, saben leer la Biblia, vienen a la iglesia, saben ofrendar, dan muchas de las cosas, pero un día el Señor les puede decir, yo nunca te conocí. Yo nunca te conocí. Y a esto quiero yo animarles y desafiarles a aquellos que crecen en un contexto evangélico, un contexto de una cultura cristiana. Tienen que ustedes sincerarse con el Señor, con Dios. ¿Saben? Para los jóvenes yo siempre menciono esta manera de anécdota y cuento eso también a mis hijos. Antes de convertirme a Cristo, yo predicaba en las esquinas, hacía evangelismo. Antes de conocer a Cristo personalmente, hacía viajes misioneros, acompañaba a los ancianos para hacer viajes misioneros, daba mi ofrenda. Todas esas cosas yo lo hacía. ¿Y saben qué? Hasta ayunaba. Porque obviamente un ayuno en la familia, los hijos caballeros nomás tienen que ayunar. Todas esas cosas hasta que conocí personalmente al Señor. Cuando eso ocurrió en mi vida como hijo de una familia de creyentes, cambió toda mi perspectiva. Absolutamente todo. Y a los 12 años ahí, conociendo al Señor, de una experiencia terrible, mis palabras sencillamente al Señor han sido, Señor, yo quiero seguirte y quiero servirte, quiero vivir para ti. Tenemos que nosotros meditar en todo esto. Si nuestros sueños realmente están acorde a los sueños del Señor, si nuestros planes realmente hacen un eco al plan de Dios, ¿significa eso que tú debes dedicarte a la iglesia o ser anciano en una iglesia, ser misionero? No necesariamente, porque todos los creyentes somos embajadores de Cristo. Sea lo que hagamos, trabajo que tengamos, circunstancia que vivimos, somos embajadores de Cristo y todo lo que nosotros hacemos debe ser para la causa del Señor. El cumplimiento, y la tercera cosa que quiero mencionar, el cumplimiento de un sueño tiene muchas dificultades. Tenemos que estar conscientes de esto. Porque si no, la vida cristiana puede terminar en un desánimo para ti. Si yo en este momento te digo, todo te va a ir bien, no me crean. Porque no es cierto. Porque no es cierto. Va a haber dificultades. Y claro, el apóstol Pablo pasó muchas dificultades y una de ellas tenía que ver con la calumnia. Muchas calumnias de lo que decían que el apóstol Pablo hacía. Y aquí lo retrata el versículo 17, cuando dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Esto lo que acaba de describir el apóstol Pablo es lo que ocurrió en toda su vida. Acusaciones y acusaciones, pero él no era culpable. Sencillamente, pero esta era parte de las dificultades que él tenía. Y lo peor, lo que puede ser más desanimante, desafiante a la vez, para la vida del creyente en cuanto a hacer la voluntad de Dios, estar ceñidos a los planes del Señor, a los sueños del Señor, es la reacción de la gente. Es decir, la gente, la que seguía al apóstol Pablo, y aquí estaban maravillados por lo que le enseñaba, versículo 22. Dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, y Pablo le empieza a seguir explicando. Versículo 23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Pero, ¿qué es lo que pasa? Versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Yo quisiera quedarme con esa frase. La mayor oposición que el apóstol Pablo va a tener en el desarrollo del plan del Señor es la oposición
de la gente en cuanto a no querer ver, a cerrarse los ojos frente a la evidencia del Evangelio de Jesucristo. La incredulidad de parte de los judíos frente al contraste, el otro lado, versículo 28, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, dice, ¿qué hacen ellos? Ellos sí oyeron. Los otros taparon los oídos, pero estos sí oyeron, un contraste enorme. El mayor problema era la incredulidad de esta gente, de estos judíos que pocos venían al Evangelio, de esta ceguera espiritual. Estaban ellos rechazando el mensaje. Jesús ya lo había mencionado anteriormente esto, pero otros estaban escuchando el Evangelio y estaban creyendo. Entonces, a la vez, el Evangelio es una bendición para aquellos que se salvan, que ponen su fe en Jesucristo, pero a la vez también es una condenación para aquellos que oyendo no quieren creer. Oyendo y viendo no quieren seguir a Jesucristo. Hay de aquellos que están expuestos al Evangelio todo el tiempo. Oyen, escuchan el Evangelio, leen el Evangelio, participan de una congregación, hasta pueden estar haciendo cosas para Dios, pero están rechazando a Jesucristo. Están rechazando, y esta es su propia condenación. Su propia condenación para ellos. Jesús ya lo había mencionado varias veces en los evangelios. Aquellos para lo que es de bendición y aquello que es para condenación. Aquellos que rechazan el evangelio. ¿Cuántas oportunidades seguiremos teniendo frente al evangelio? ¿Cuántas oportunidades? Mira cómo llegó el evangelio a nuestra América, siglo XV. Llegamos al siglo XX y hablando de evangélicos, apenas superaban los 20,000, los 30,000, por ahí, por 1930, 40. Apenas llegaron a los 50,000, 60,000. Y así avanzó el evangelio como una pequeña semillita en este lado del continente y empezó a crecer y crecer. Y claro, nosotros decimos el evangelio ha crecido. Muchos han conocido el evangelio. En Perú no somos tantos, porque estamos hablando casi promedio del 12 al 13%. Si nosotros vamos a Centroamérica, países como Guatemala y otros países de Centroamérica, están por los 48% de evangélicos en toda la nación, casi la mitad, y otros hasta más. Y conversando con un compañero argentino también, hablando acerca de cómo el evangelio está creciendo en esa zona, pareciera que está decreciendo, está reteniéndose. Y que hablamos de nuestro Perú, de cómo el evangelio está creciendo. Si pensamos en nuestra zona, en Trujillo, ¿cuánto el evangelio está avanzando? ¿Cuánto estamos avanzando en la predicación del evangelio? ¿Cuánto somos los que aquellos estamos compartiendo el evangelio y se están sumándose al cuerpo de Cristo? Y así podemos hacer toda una evaluación. Pero saben, hermanos, una cuestión triste sí que voy a mencionar, es lo que está ocurriendo en nuestras asambleas en Europa. No es como América Latina, como sí, pareciera que estamos avanzando, tal vez no como otros años, pero estamos avanzando. Pero lo que ocurre en muchas congregaciones nuestras en Europa es que se están decreciendo, cada vez más decreciendo y decreciendo. Ayer conversaba con un pastor de otra congregación y me decía que están evaluando de cerrar una iglesia que tenían aquí ellos, están cerrándola, porque no hay, están desapareciendo los creyentes y están evaluando para cerrar esa congregación, aquí en Trujillo. Entonces, hermanos, el compromiso de predicar el evangelio, de seguir con la predicación del evangelio, a pesar de la dificultad del rechazo, de la incredulidad de la gente, tenemos que seguir predicando el evangelio. ¿Y saben por qué? ¿Por qué tenemos que seguir predicando el evangelio? Cuando nosotros llegamos al final del Hechos de los Apóstoles, no dice, mira, en primer lugar, se sabe por la tradición de que Pablo murió en Roma, se cree que murió en Roma. Algunos piensan que fue decapitado, otros de otra manera, pero murió de una manera drástica. Se cree que murió. Ahora, preguntémonos,
¿por qué el evangelista Lucas no incluye el último final de Pablo en su relato? ¿Por qué no le pone al final? Y esta es otra lección para nosotros. Aunque muchas veces nosotros encontramos mártires en la historia de la iglesia del siglo I, como Esteban y otros más, encontramos mártires y tienen una finalidad, pero en este caso la exclusión, parece ser, la exclusión del martirio del apóstol Pablo, tiene sencillamente una finalidad. Lucas estaba interesado en presentar esa iglesia, ese evangelio que aparece en capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 3, la predicación del evangelio, que es un evangelio poderoso que va cruzando fronteras y fronteras y fronteras y es capaz de llegar al corazón del mundo, Roma. El relato de Hechos de los Apóstoles es el relato del evangelio poderoso. Es la victoria del evangelio a pesar de las dificultades que van pasando, de los rechazos que hay. Llega al final, el evangelio es poderoso. Y claro, el apóstol Pablo lo va a decir de una manera muy expresa. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y es poder de Dios, claro. Aquí estamos nosotros sentados, gentiles, que hemos conocido el evangelio, porque el evangelio es poder. La intención de este final parece ser eso, presentar un evangelio poderoso y que el evangelio se sobrepuso a todas las oposiciones que habían, a todas, y va a seguir sobreponiéndose a cualquier oposición que haya, aun cuando aparezca la poscristiandad, aun cuando cada vez más esta posmodernidad en cuestión de ética y todo lo demás, el mundo se vaya decayendo más, el evangelio tiene poder para cambiar personas, para cambiar culturas. Entonces, Hechos no es un libro cerrado. Es un libro abierto para unirnos al sueño de Dios, para unirnos al deseo de Dios. ¿Tú y yo seremos parte de este sueño? ¿O estaremos desgastando nuestra vida en querer lograr cosas? Y seguramente lo vas a lograr. Pero que en la eternidad serán como hojarasca, nada. Será como aquellos tesoros que nosotros estamos juntando, todo se va a acabar. O quieren hacer tesoros en el reino de Dios, tesoros en el cielo que perduran por la eternidad. Te unirás a este plan. El libro no está cerrado. Todas las naciones conocerán, todas las naciones estarán expuestas al evangelio cuando tengamos una iglesia que se compromete. Seguiremos con este sueño, mis queridos hermanos, hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces, es tiempo de reevaluar los sueños personales que tenemos, los sueños de familia. Es tiempo de repensar y evaluar si nuestros sueños realmente están impregnados por el sueño de Dios para este mundo. No hay nada más, no hay nada mejor que invertir nuestra vida en el reino de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos este maravilloso libro donde nos muestra, Señor, cómo tu plan funciona y va llevándose a cabo poco a poco. Porque el evangelio que dejaste, que es tu propio Hijo, es poder. Y deseamos nosotros, Señor, sea lo que estemos haciendo en nuestra vida diaria. Queremos, Señor, unirnos a este gran sueño, tu sueño, Señor. Queremos trabajar y vivir para tu reino. Queremos esforzadamente vivir, Señor, como creyentes. Y perdónanos, Señor, si hasta aquí, Padre, hemos navegado, hemos caminado, pero lejos de ti, Señor. No te hemos considerado en nuestros planes. No hemos puesto, Señor, tu palabra como prioridad en nuestras vidas. Perdónanos, Padre. Queremos regresar y reenfocar nuestra vida, nuestros sueños
desde tu palabra, desde tus propios sueños. Gracias, Señor, por este hermoso libro de estudio que hemos tenido por mucho tiempo. En tu nombre, amén. Que el Señor les guarde, hermanos.